Mis queridas amigas, hermanas, la paz de Dios con vosotras. Vamos a por el Jus número 22, que es del versículo 31, capítulo 33, al versículo 27 de capítulo 36. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar como siempre con el último del anterior. Oh mujeres del profeta, ¿quiénes de ustedes cometan una deshonestidad evidente? Sepa que les será duplicado el castigo. Eso es fácil para Dios. Pero a quienes de ustedes obedezcan a Dios y a su mensajero y obran rectamente, les duplicaré la recompensa, les otorgaré un sustento generoso. Oh mujeres del profeta, ustedes no son como las demás mujeres. Si tienen temor de Dios, no hablen con voz dulce, de modo que quien tenga su corazón enfermo sienta alguna atracción. Hablen recatadamente. Preferiblemente permanezcan en sus casas y cuando salgan no se exhiban provocativamente como hacían las mujeres en tiempos del paganismo preislámico. Y hagan la oración, paguen el zakat y obedezcan a Dios y a su mensajero. Dios quiere apartar de ustedes todo pecado, oh familia del profeta, y purificarlos. Oh esposas del profeta, transmitan los versículos de Dios y la sabiduría que se mencionan en sus casas. Dios es sutil, está informado de todas las cosas. Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los piadosos y a las piadosas, a los justos y a las justas, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes a las humildes, a los que hacen caridades y a las que hacen caridades, a los que ayunan y a las que ayunan, a los pudorosos y a las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente a Dios. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Dios y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Deben, quien desobedezca a Dios y a su mensajero, se habrá desviado claramente. Recuerda, oh Mohammed, cuando dijiste a Zaid bin Haritha, a quien Dios había agraciado con el Islam, y tú habías favorecido liberándolo de la esclavitud. Conserva a tu esposa y teme a Dios. ¿Intentaste ocultar lo que Dios haría manifiesto? Recuerda, oh Mohammed, cuando dijiste a Zaid bin Haritha, a quien Dios había agraciado con el Islam, y tú habías favorecido, liberándolo de la esclavitud. Conserva a tu esposa y teme a Dios. ¿Intentaste ocultar lo que Dios haría manifiesto? Porque temiste lo que diría la gente. Pero Dios es más digno de ser temido. Cuando Zaid termine con el vínculo conyugal, te la concederé en matrimonio, para que los creyentes sepan que no hay ningún impedimento en casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos, si es que estos deciden divorciarse de ellas. Es un asunto decidido. No hay falta alguna del profeta por lo que Dios le haya prescrito y permitido contraer en matrimonio. Ese es el designio de Dios, tal como lo fue para los profetas que lo precedieron, y el designio de Dios ha de cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Dios y tienen temor de Él, sin temer a nadie salvo a Él, sepan que Dios computa todas las obras. Mohammed no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Oh creyentes, tengan presente a Dios en todo momento. Glorifíquenlo por la mañana y por la tarde. Él es quien los bendice y sus ángeles ruegan el perdón por ustedes para que sigan la guía y sacarlos de las tinieblas de la idolatría y el pecado hacia la luz del monoteísmo y la obediencia. Él es compasivo con los creyentes. Su salud el día que se reencuentren con Él en el paraíso será: que la paz sea contigo. As-salamu alaykum. Dios les tiene reservada una recompensa generosa. Oh profeta, te he enviado como testigo, albriciador, molestador, para que invites a creer en Dios con su anuencia. Eres una antorcha
luminosa. Dales a los creyentes la albricia de que recibirán un inmenso favor de Dios. No obedezcas lo que niega la verdad ni a los hipócritas. No hagas caso a sus provocaciones y encomiéndate a Dios, pues Dios es suficiente como protector. Oh creyentes, si se cansan con las creyentes, luego se divorcian antes de haberlas tocado, no deberán ellas esperar ningún plazo para volver a casarse, pero deben darles a ellas una compensación y completar un divorcio decoroso. Oh profeta, te son lícitas las mujeres de las cuales diste la dote y lo que posee tu diestra que te ha concedido Dios, y tus primas paternas y maternas que emigraron contigo, y la mujer creyente que se ofrece al profeta en matrimonio, si es que el profeta quiere tomarla en esposa o para esposa. Es un permiso exclusivo para ti, no para los demás. Sé bien lo que les prescribí respecto a las esposas y lo que posee su diestra, para que no tengas reparo. Dios es perdonador misericordioso. Oh Mohammed, puedes relegar a quien quieras de tus esposas y no pasar la noche con la que le corresponde y estar con la que quieras, o si lo deseas volver con alguna de la que hubieras relegado. No cometes pecado al hacerlo. Esto es más conveniente para que estén alegres. No se entristezcan y se sientan complacidas. Dios bien sabe lo que hay en sus corazones. Dios todo lo sabe, es tolerante. No te será lícito que vuelvas a casarte luego de esta revelación, ni sustituir una por otra, aunque fueran muy hermosas, excepto lo que posea tu diestra. Dios todo lo observa. Oh creyentes, no entren en la casa del profeta a menos que los invite a comer o estén procurando la ocasión de que los invite. Si fueran invitados, entren. Cuando hayan terminado de comer, retírense y no se demoren hablando, porque eso incomoda al profeta y se avergüenza de decir la verdad. Cuando les pidan algo a las esposas del profeta, háganlo desde una cortina. Esto es más puro para los corazones de ustedes y los de ellas. No deben molestar al mensajero de Dios ni deben casarse nunca con quienes fueran sus esposas, porque eso es grave ante Dios. Si manifiestan algo o lo ocultan, sepan que Dios está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes si se quitan el velo ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los sobrinos de parte de su hermano o de su hermana, las demás mujeres y ante los esclavos. Tengan temor de Dios porque Dios es testigo de todo. Dios bendice al profeta y sus ángeles piden a Dios que lo bendiga. Oh creyentes, pidan bendiciones y paz por él. A quienes intenten perjudicar a Dios y a su mensajero, Dios los maldecirá en este mundo y en el otro, donde les tiene preparado un castigo humillante. Quienes causen daño a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo alguno cometen un pecado evidente. Oh profeta, diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos. Es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Dios es perdonador, misericordioso. Si los hipócritas, aquellos que tienen sus corazones enfermos de dudas, y los que siembran intrigas en Medina, no se abstienen, te daré poder sobre ellos y en consecuencia no permanecerán mucho como tus vecinos. Porque serán maldecidos donde quiera que se encuentren y deberán ser apresados y ajusticiados con firmeza. Si los hipócritas, aquellos que tienen sus corazones enfermos de dudas, y los que siembran intrigas en Medina no se abstienen, te daré poder sobre ellos y en consecuencia no permanecerán mucho como tus vecinos, porque serán maldecidos donde quiera que se encuentren y deberán ser apresados y ajusticiados con firmeza. Tal ha sido el proceder de Dios con los que pecaron de igual manera,
y ya han desaparecido. No hallarás cambio alguno en el proceder de Dios. Te preguntan acerca de la hora del juicio. Diles, solo Dios tiene conocimiento de cuándo será. No sé si la hora esté cercana. Dios maldice a los que rechazan el mensaje y les ha preparado el infierno. Estarán en él por toda la eternidad. No encontrarán quien los proteja ni los auxilie. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del infierno y dirán, ojalá hubiéramos obedecido a Dios y al mensajero. Y dirán, oh Señor nuestro, si seguimos a nuestros líderes y poderosos, fueron ellos quienes nos desviaron del camino recto. Señor nuestro, duplícales a ellos el castigo y maldícelos completamente. Oh creyentes, no sean como quienes calumniaron a Moisés. Dios lo declaró inocente de lo que lo acusaban. Él goza ante Dios de un grado elevado. Oh creyentes, tengan temor de Dios y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Dios y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Les propuse a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje, pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Pero el ser humano aceptó llevar la carga, y el ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante de las consecuencias de asumir esta responsabilidad. Dios castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, mientras que Dios perdonará a los creyentes y a las creyentes, porque Él es perdonador y misericordioso. Capítulo 34. Saba. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Alabado sea Dios, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suyas sean las alabanzas en la otra vida. Él es el sabio, el que está bien informado. Sabe lo que ingresa en la tierra y sabe y lo que surge de ella, lo que desciende del cielo y lo que sube hacia él. Él es misericordioso, perdonador. Dicen los que se negaron a creer. No habrá día del juicio. Diles, oh Mohammed, sí habrá. Se lo juro por mi Señor. Él es el conocedor de lo oculto. No se le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra. Ni existe nada menor ni mayor que no esté en un libro evidente. La resurrección es para recompensar a los creyentes que obran correctamente. Ellos obtendrán el perdón y un sustento generoso. Pero quienes se esfuercen por hacer fracasar mi mensaje tendrán el castigo de un suplicio doloroso. Quien recibió la sabiduría y el conocimiento saben que lo que tu Señor te reveló es la verdad, que guía el sendero del poderoso, el loable. Dicen los que se niegan a creer, burlándose. ¿Quieren que les mostremos un hombre, Mohammed, que anuncia que luego de haber sido desintegrados completamente en las tumbas serán resucitados? Inventa mentiras y se las atribuye a Dios o está loco. Pero los que no creen en la otra vida, sufrirán el castigo porque están sumidos en un extravío profundo. ¿Es que no observan los cielos y la tierra que los rodea? Si quisiera, haría que se los tragara la tierra, o haría que cayera sobre ellos un castigo del cielo. En eso hay un signo para todo siervo arrepentido. Concedí a David mi favor, cuando dije, oh montañas y pájaros, glorifiquen con él a Dios, y le facilité moldear el hierro. Dijo Dios, haz cotas de malla cuyas argollas tengan una justa medida y obren rectamente tú y tus seguidores. Yo observo lo que hacen. Y a Salomón le sometí el viento para que recorriera la distancia que recorriera en un mes en las montañas o como en las tardes. Y a Salomón le sometí el viento para que recorriera la distancia que recorrería en un mes en las montañas como en las tardes. Y a Salomón le sometí el viento
para recorrer la distancia que recorrería en un mes, en las mañanas como en las tardes. E hice manar para él una fuente de cobre fundido. También le sometí los jinns que trabajaban para él por orden de su señor. A quien de ellos se revelara a mi voluntad y desobedeciera a Salomón, le haría sufrir el castigo del infierno. Hacían para él todo lo que él deseara. Templos elevados, estatuas, cántaros grandes como estanques y calderas enormes. Les dije, trabajen con agradecimiento a Dios por los favores concedidos, oh familia de David, pero sepan que pocos de mis siervos son agradecidos. Cuando decreté para él que muriera, no les advirtió de su muerte sino un insecto de la tierra que carcomió su bastón, y cuando Salomón se cayó, se hizo evidente para la gente que si los siervos hubieran tenido conocimiento del oculto, no habrían permanecido en el castigo humillante de seguir trabajando. Las moradas de Saba eran un signo de las gracias de Dios. Poseían 2 huertos, uno en un valle a la izquierda y otro a la derecha. Les dije, coman del sustento de su Señor y agradezcanle. Tienen una buena tierra, y si son agradecidos, sepan que su Señor es perdonador. Pero se apartaron, entonces envié sobre ellos la inundación, que produjo la ruptura de las represas que habían construido, y les cambié sus 2 huertos por granjas con frutos amargos, tamarindos y algunos árboles de azufaibo. Así los castigué por ser desagradecidos, y no castigo así sino al desagradecido. Puse entre ellos y las ciudades que habían bendecido otras aldeas, e hice que transitaran tranquilos por ellas. Les dije, viajen por ellas seguros de noche y de día. Dijeron con arrogancia, Señor nuestro, alarga nuestros viajes, y se perjudicaron a sí mismos. Hice que se convirtieran en historia y los destruí por completo. Sin duda, en esto hay un signo para todo paciente ante momentos difíciles, agradecido de los favores de Dios. Así confirmó Iblis su afirmación, ya que todos lo siguieron excepto un grupo de creyentes. El demonio no tenía poder sobre ellos, sino que les susurró para que hiciera evidente quién creía en otra vida y quién de ellos tenía dudas. Tu Señor está atento a todas las cosas. Diles, oh Mohammed, a los idólatras, invoquen a quien quieran en lugar de Dios, pero sepan que los ídolos no pueden beneficiar ni perjudicar, ni siquiera en el peso de una partícula, tanto en los cielos como en la tierra, ni tienen participación alguna en el poder divino, ni tampoco Él tiene ayudantes de entre ellos. No se aceptará ninguna intercesión y solo podrán hacerlo aquellos a quien Él se lo permita, hasta que cuando el terror se aleje de sus corazones, los ángeles le preguntarán unos a otros, ¿qué dijo su Señor? Responderán la verdad, Él es el sublime, el grande. Pregúntales a Mohammed, a los idólatras, ¿quién los sustenta en los cielos y la tierra? Diles, Dios, uno de nosotros está en el sendero recto y otro en el error evidente. Diles, ustedes no serán interrogados por nuestras faltas y nosotros seremos interrogados por las suyas. Diles, nuestro Señor nos congregará el día del juicio, luego juzgará entre nosotros con equidad. Él es el verdadero juez y Él todo lo sabe. Diles, muéstranme los ídolos que asocian con Él. No existen, pues Él es Dios, el poderoso, el sabio. No te envíe, oh Mohammed, sino como anunciador de buenas nuevas y amonestador para todos los seres humanos, pero la mayoría de la gente lo ignora. Dicen los que se niegan a creer, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza si dice la verdad? Diles, ustedes han sido emplazados para el día del juicio y no podrán adelantarlo ni retrasarlo siquiera un instante. Dicen lo que se niegan a creer.
No creeremos en este Corán ni en los libros revelados anteriores. Pero si vieras, oh Mohammed, cuando estén los que se cometieron injusticias frente a tu Señor, increpándose unos a otros, dirán los seguidores oprimidos a los líderes arrogantes: si no fuera por ustedes, hubiéramos sido creyentes. Dirán los líderes arrogantes a quienes los siguieron: ¿acaso nosotros los apartamos de la guía por la fuerza después que les vino? Son unos transgresores que eligieron libremente el descarrío. Dirán quienes seguían a los soberbios líderes de la incredulidad: no, fueron sus astucias, pues noche y día nos ordenaban que no creyéramos en Dios y que igualáramos a los ídolos con Dios, dedicándoles actos de adoración. Todos pretenderán esconder su arrepentimiento por no haber creído en los mensajeros cuando vean el castigo, pero se evidenciará en sus rostros y pondremos argollas en los cuellos de los que se negaron a creer. ¿No serán acaso castigados por lo que cometieron? No envié un profeta como amonestador a ninguna ciudad sin que dijeran sus líderes y poderosos: no creeremos en tu mensaje. Decían también: nosotros tenemos más bienes materiales e hijos que tú, y no seremos castigados. Diles: mi Señor sustenta generosamente a quien quiere y se lo restringe a quien quiere, pero la mayoría de la gente lo ignora. Sepan que no son ni sus bienes ni materiales ni sus hijos los que los acercan a mí, sino que quienes crean y obren rectamente. Recibirán una recompensa multiplicada por sus obras y morarán seguros en habitaciones elevadas del paraíso. En cambio, aquellos que se esfuercen por denigrar mi mensaje serán llevados a castigo. Diles: mi Señor aumenta el sustento a quien Él quiere de sus siervos y se lo restringe a quien quiere. Y todo lo que gaste en caridad, Él se lo recompensará. Él es el mejor de los sustentadores. El día en que congregue a todos los seres humanos para juzgarlos, preguntará a los ángeles: ¿estos idólatras eran los que los adoraban? Responderán los ángeles: alabado sea, tú eres nuestro protector. Nosotros no los indujimos a ello, pero los idólatras en realidad adoraban a los jinns y la mayoría de los seres humanos creían en ellos. Pero voy a beber agua, por favor. Muchas gracias. Pero el día del juicio no podrán beneficiarse ni perjudicarse unos a otros, y diré a los que cometieron injusticias: sufran el castigo del fuego que negaban. Cuando se recitan mis versículos evidentes a los idólatras, dicen: este es el profeta Muhammad, no es sino un hombre que pretende apartarlos de lo que sus padres adoraban. Y dicen: este Corán no es más que una mentira inventada. Y dijeron los que se negaron a creer cuando les llegó la verdad: no es más que evidente hechicería. No les concedía a los paganos de la Meca libros en que se basaran y fundamentaran su idolatría, ni les envía ningún amonestador antes de ti. Ya desmintieron sus antecesores a mis mensajeros, y estos incrédulos deberían recapacitar, pues no recibieron ni una décima parte de lo que les concedía a sus antecesores. ¡Qué terrible fue el castigo! Diles: oh Mohammed, los exhorto a que hagan una cosa para que se le evidencie la verdad. Pónganse ante Dios en grupo o individualmente y reflexionen, pues su compañero no es un loco, sino que es un amonestador que les advierte de un castigo severo. Diles: no he pedido remuneración alguna ni recompensa ha de dármela a Dios. Él es testigo de todas las cosas. Diles: mi Señor rechaza lo falso con la verdad. Él conoce lo oculto. Diles: se ha presentado la verdad y la falsedad no puede comenzar nada nuevo ni repetirlo. Diles: si me desvío, será en perjuicio propio,
Pero si sigo la verdadera guía es por lo que mi Señor me reveló. Él todo lo oye y está cerca de sus siervos. Si vieras a Mohammed cuando los incrédulos se aterroricen al ver el castigo que les aguarda y no tengan forma de escapar, serán tomados desde un lugar cercano y arrojados al fuego. Dirán, ahora creemos en Dios, pero ¿cómo podrían adoptar la fe desde un lugar lejano? Antes ya habían sido incrédulos en la vida mundanal y refutaban lo oculto con falsedad desde una posición lejana a la verdad. Pero entre ellos y lo que desean se interpondrá una barrera, como ocurrió con los incrédulos que estuvieron antes de ellos, porque estaban indecisos sobre el mensaje. Capítulo 35. El originador. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Alabado sea Dios, el originador de los cielos y de la tierra. Dispuso a que los ángeles fuesen sus enviados para transmitir el mensaje a sus profetas, dotados de 2, 3 y 4 alas. Dios aumenta en la creación a quien quiere y Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nada ni nadie puede impedir que una misericordia de Dios alcance a la gente, pues si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que le llegara. Él es el poderoso, el sabio. Oh gente, recuenten las bendiciones que Dios les ha concedido. ¿Acaso hay otro creador, además de Dios, que lo sustente de lo que hay en el cielo y en la tierra? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios. ¿Por qué entonces se desvían? Si te desmienten, oh Mohammed, ya antes de ti otros mensajeros fueron desmentidos. Todos los asuntos vuelven a Dios. Oh gente, la promesa de Dios es verdadera, que no los alucine la vida mundanal y que el seductor no los aparte de Dios. El demonio es para ustedes un enemigo, tómenlo como un enemigo. Él seduce a los seguidores para que sean de los moradores del infierno. Los que rechazan el mensaje recibirán un castigo severo, mientras que los creyentes que obren rectamente obtendrán el perdón y una gran recompensa. ¿Acaso a quien el demonio le hizo ver sus obras malas como buenas es comparable a quien Dios ha guiado? Dios secreta el desvío para quien Él quiere y guía a quien quiere. No te apenes por la incredulidad de quienes te desmienten. Dios sabe bien lo que hace. Dios es quien envía los cielos que conduce las nubes y con ellas riega el territorio muerto. Dios da vida a la tierra árida con las lluvias, de igual manera que será la resurrección. Quien desee el poder debe saber que el poder absoluto pertenece solo a Dios. Hacia Él ascienden las buenas palabras y Él eleva las obras piadosas. Pero quienes se confabulen para hacer el mal tendrán un castigo severo y sus planes fracasarán. Dios creó a Adán de la tierra, luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado, luego los hace pares, hombre y mujer. Ninguna mujer concibe ni da a luz sin que él tenga conocimiento. A nadie se le alarga ni se le acorta la vida sin que ello conste en un libro. Eso es fácil para Dios. Las dos masas de agua no son iguales. Una es potable, dulce y agradable para beber y la otra es salubre. De ambas comen carne fresca y obtienen adornos con los que se engalanan. Ven al barco a atravesarlas para buscar su favor. Sean agradecidos con Dios. Dios hace que la noche se hunda en el día y que el día se hunda en la noche. Sometió el sol y la luna. Cada uno transcurre por una órbita prefijada. Él es Dios, su Señor. Suyo es el reino, pero los ídolos que ustedes invocan fuera de él no poseen absolutamente nada, ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. Si ustedes los invocan, no oyen su invocación, y si oyeran, no podrían responder.
El día de la resurrección negarán que los hayan adorado. No te informará nadie como Dios, quien está bien informado de todo. Oh gente, ustedes son los que necesitan de Dios, mientras que Dios es el que tiene dominio absoluto y es el digno de toda alabanza. Si Él quisiera, los haría desaparecer y crearía otros seres creyentes. Eso sería difícil para Dios. Nadie cargará con culpas ajenas. Si un pecador pide que le ayuden con su carga de pecados, nadie puede ayudarle en nada, aunque fuera su pariente. Oh Mohammed, solo se beneficia con tus advertencias quien teme a su Señor y en su vida privada y practica la oración. Quien se purifica de la idolatría y el pecado lo hace en beneficio propio y ante Dios comparecerán. No son iguales el ciego y el que ve, ni las tinieblas ni la luz, ni la frescura de la sombra ni el calor del sol. No son iguales los vivos y los muertos. Dios hace oír, aceptar el mensaje a quien Él quiere, pero tú no puedes hacer oír a quienes están muertos de corazón, como los que están muertos en sus tumbas. Tú solo eres un amonestador. Te he enviado con la verdad como abriciador y amonestador. No hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador. Pero si te desmienten, también desmintieron sus antecesores a mis mensajeros, que se les presentaron con pruebas y con las escrituras y el libro luminoso. Entonces castigué a los que no creyeron, y qué terrible fue mi castigo. ¿Acaso no observas que Dios hace descender del cielo el agua y que con ella hace brotar diversas clases de frutos y que algunas montañas tienen vetas blancas, rojas y negras y de diversos colores? Y que los seres humanos, los animales y los rebaños los hay de diversos colores. Los siervos que tienen más temor de devocional de Dios son los sabios. Dios es poderoso, absorbedor. Quienes reciten el libro de Dios, practiquen la oración y hagan caridades de ello que les prohibí, tanto en público como en secreto, recibirán una recompensa que jamás desaparecerá. Dios les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de su bendición, porque Él es el sabedor recompensador. Lo que te he revelado del libro, oh Mohammed, es la verdad que corrobora lo que ya había sido revelado anteriormente. Dios ve y sabe todo lo que hacen sus siervos. Luego hice que heredaran el libro quienes elegí entre mis siervos, pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos, cometiendo pecados, otros que lo ponen en práctica con moderación y otros que con el permiso de Dios se apresuran en hacer el bien. Eso es un favor inmenso. Ingresarán por ello en los jardines del Edén. Allí serán engalanados con pulseras de oro y perlas, y sus vestidos serán de seda. Y dirán: alabado sea Dios, que ha hecho desaparecer toda causa de tristeza. Nuestro Señor es el sabedor, recompensador. Nos recompensó con la morada eterna, y por su gracia no padeceremos allí cansancio ni fatiga. Pero quienes no hayan creído serán castigados con el fuego del infierno. Allí no morirán ni se les aliviará el tormento. Así castigo a quienes rechazan el mensaje. Ahí clamarán: Señor nuestro, sácanos del tormento para que obremos rectamente y no como lo hicimos. Pero ¿acaso no les concedí vivir largamente donde podrían haberlo hecho, y no se les presentó un mensajero? ¿Y no se les presentó un mensajero y lo rechazaron? Sufran el castigo. Los injustos no tendrán quien los defienda. Dios conoce el oculto de los cielos de la tierra y sabe bien lo que hay dentro de los corazones. Él es quien hizo que le sucedieran unos a otros en la tierra. La incredulidad del que se niegan a creer será en su propia contra, y la incredulidad de los que se niegan a creer no hará sino hacerlos más detestables ante su Señor, y la incredulidad de los que se niegan a creer
no hará sino aumentarles en perdición. Diles, ¿no se fijan en lo que adoran en vez de Dios? Muéstrenme qué han creado de la tierra. ¿Acaso participaron en la creación de los cielos? ¿O les concedí un libro en el que se basa para confirmar la idolatría? La esperanza que los opresores se dan unos a otros no es más que un engaño. Dios es quien contiene a los cielos y a la tierra para que no se desvíen de su órbita, porque si desvían nadie los podría contener más que Él. Él es el tolerante absolvedor. Los incrédulos juraron por Dios que si se presentaba un profeta amonestador serían más encaminados que ninguna otra comunidad. Pero cuando se le presentó un amonestador, no hicieron sino aumentar su rechazo. Fueron soberbios en la tierra y se confabularon para aplastar a la gente del camino recto. Pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. ¿Es que no temen que les suceda como a sus predecesores? No habrá cambios en el designio de Dios. ¿Acaso no han viajado por el mundo y observaron cuál fue el fin de quienes los precedieron? Eran más poderosos que ellos y aún así fueron castigados, pues nadie puede huir de Dios, ni en los cielos ni en la tierra. Él lo sabe todo y tiene poder sobre todas las cosas. Si Dios castigara a la gente inmediatamente por sus pecados, no dejaría ninguna criatura en la faz de la tierra. Por su voluntad les da una prórroga hasta un plazo fijado, pero cuando llegue el plazo, Dios lo juzgará porque está bien enterado de todo lo que hace. Capítulo 36, Yasin. En nombre de Dios, compasivo misericordioso. Yasin. Juro por el Corán, que está lleno de sabiduría, que tú, oh Mohammed, eres uno de los mensajeros de Dios, que está en el sendero recto. Esta es la revelación del poderoso, el misericordioso, para que amonestes a un pueblo cuyos antepasados no fueron advertidos y por eso son negligentes. Se ha hecho realidad la palabra de Dios sobre la mayoría de ellos, pues no están dispuestos a creer. Les pondré en sus cuellos argollas que llegarán hasta a sus barbillas y sus cabezas quedarán erguidas. Pondré ante ellos una barrera y otra detrás y los cubriré con un velo y no podrán ver. ¿Les da lo mismo que los amonestes o no creerán? Solo se beneficia con tu amonestación quien sigue el mensaje y tiembla compasivo en su intimidad. A ellos anúnciales que obtendrán el perdón y una recompensa generosa. Yo soy quien resucita a los muertos y registro lo que hagan de bien o lo que hagan del mal. Todo lo tengo mencionado en un libro claro. A quienes te desmienten, mencionarles el ejemplo de los habitantes de una ciudad, cuando se presentaron ante ellos los mensajeros. Les envié 2 mensajeros, pero lo desmintieron. Entonces los reforcé con un tercero. Ellos dijeron a los habitantes de la ciudad: hemos sido enviados a ustedes por Dios. Respondieron los incrédulos: ustedes no son más que seres humanos como nosotros. El misericordioso no ha revelado nada. Ustedes son tan solo unos mentirosos. Dijeron los mensajeros: nuestro Señor sabe que realmente somos mensajeros. Solo somos responsables de transmitir el mensaje de forma clara. Dijeron los incrédulos: tenemos un mal presagio con ustedes, y si no desisten de condenar la idolatría, los lapidaremos y los torturaremos para causarles mucho dolor. Dijeron los mensajeros: su destino, bueno o malo, depende de ustedes, pero ustedes, por el solo hecho de que los amonestemos, dirán que les traemos mala suerte. En realidad son un pueblo de transgresores. Entonces llegó desde un extremo de la ciudad un hombre corriendo que dijo: oh pueblo mío, sigan a los mensajeros, sigan a quienes no les piden retribución alguna por transmitirles el conocimiento y están bien guiados.
¿Cómo iba a adorar a quien me creó si ante él comparecerán? ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó si ante él comparecerán? ¿Acaso iba a tomar en lugar de él a ídolos que si el compasivo decretara alguna adversidad para mí, su decisión de nada me valdría ni podrían protegerme? Si lo hiciera estaría en un error evidente. Escúchenme, yo he abrazado a la fe en su Señor, pero su pueblo lo mató. Entonces le fue dicho, ingresa al paraíso. Dijo, ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró con la bienaventuranza. Bueno, aquí llega el chus número 22. A ver, espérate. Aquí está el chus, está aquí. Vale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.